Muy bienvenido, ¿cómo estás? Soy Rebeca Barba, especialista en teología del cuerpo y este es mi canal. Me da gusto que estés aquí con nosotros. Vamos ahora a explicar la catequesis 35 que se llama Comprendiendo el adulterio del corazón y veremos también cómo Jesús defiende a las mujeres. Ya lo sabemos, pero en esta catequesis sale a relucir este tema de una manera muy hermosa. Bien, pues sin más, ¿qué te parece si hacemos una pequeña oración para empezar? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, ponemos en tus manos esta mañana. Te consagro mis palabras, mis pensamientos. Ayúdame a decir lo que tú quieras que yo diga. Ayúdame a callar lo que tú quieras que yo calle. Te pongo en tus manos también los corazones que en este día hoy me escuchan, en esta noche, esta tarde, para que cada uno de ellos pueda recibir aquello y solo aquello que tú quieres que reciban. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, vamos a comenzar. Estamos en el hombre histórico de este tríptico antropológico y hemos visto cómo Juan Pablo II hace mucha referencia a las citas bíblicas y parte de la palabra de Dios para explicar verdades profundas del ser humano. Y en esta ocasión, parte de un momento de discusión con los fariseos explicándoles cómo por la dureza de su corazón Moisés aprobó la ley del divorcio. Pero Cristo mismo dice, en el principio no era así. Como Cristo mismo hace referencia al plan original de Dios en el Génesis, diciendo, así no era el plan que Dios tenía desde que comenzó la creación. Entonces vamos a dar esta continuidad profundizando en todas las implicaciones que tiene quizá la concupiscencia y en esta catequesis específicamente el adulterio del corazón. Número 1. Dice, el análisis de la afirmación de Cristo durante el Sermón de la Montaña, afirmación que se refiere al adulterio cometido en el corazón, debe realizarse comenzando por las primeras palabras. Cristo dice, habéis oído que fue dicho, no adulterarás. ¿Tiene en su mente el mandamiento de Dios, que en el Decálogo figura en sexto lugar y forma parte de la llamada tabla de la ley que Moisés había obtenido de Dios Yahvé? Nos está como situando en el Antiguo Testamento. Este es el sexto mandamiento de esos 10 que el Señor le dio a Moisés y en ellos se leía no adulterarás. Me encanta como el Papa dice el adulterio cometido en el corazón. Y es por una razón muy específica que iremos desglosando en esta catequesis. Se llama a la redención al corazón. Se llama a la redención al propio pensamiento, a la propia vida. Para poder cambiar, no solamente hay que llamar a una ética o a una ley de comportamiento para poder entonces ser mejores seres humanos. Por ahí te doy un aperitivo de lo que vamos a ver. Y continúa este número 1 diciendo, veámoslo por de pronto desde el punto de vista de los oyentes directos del Sermón de la Montaña, de los que escucharon las palabras de Cristo. Son hijos e hijas del pueblo elegido, pueblo que había recibido la ley del propio Dios Yahvé y había recibido también a los profetas, los cuales repetidamente a través de los siglos habían lamentado precisamente la relación mantenida con esa ley, las múltiples transgresiones de la misma. También Cristo habla de tales transgresiones. Más aún, y aquí viene lo más importante, Cristo habla de cierta interpretación humana de la ley en que se borra y desaparece el justo significado del bien y del mal, específicamente querido por el divino legislador, que obviamente en este caso es Dios, ¿no? Está diciendo hay una manera como equivocada en la que ellos interpretaron algunos mandamientos, entre ellos este mandamiento de no adulterarás. Y Jesús no se va a quedar en el mandamiento en sí, sino que nos va a llevar a esta aventura de viajar adentro de nosotros mismos y llegar a lo más profundo de nuestro ser, que es donde radica el corazón. Y cuando el corazón está ordenado y cuando el corazón realmente va aprendiendo a amar, la manera de comportarnos es muy distinta a cuando el corazón está totalmente lejano a los mandamientos que queremos cumplir. Y continúa diciendo, la ley, efectivamente, es sobre todo un medio. Y muchas veces en nuestro mundo podemos encontrar
personas o nosotros mismos que hemos hecho de la ley un fin, como si lo único importante fuera cumplir. Y en ese cumplimiento a veces nos llevamos tropezando o pisando, ¿verdad? Cosas más importantes como el amor, como la caridad, como la ayuda a los demás, como el tratar de comprender el por qué no se cumple o no se cumple. O sea, lo importante no es que se cumpla algo, sino por qué hay que cumplirlo y por qué el corazón debe querer cumplir algo, ¿no? Entonces continúa diciendo, es un medio indispensable. Luego dice, Cristo quiere que esa justicia supere la de los escribas y fariseos. Yo creo que la gente de su época, cuando fue entendiendo que Jesús quería que se superara esta ley de los escribas y fariseos, pensó con temor que quizá Cristo les quería añadir muchos más mandamientos, que ya eran bastantes. O sea, los pobres tenían como unas 613 reglas que tenían que cumplir. Ya lo habíamos dicho antes, tanto que a veces se colgaban las leyes de como unos churritos que colgaban aquí que se llamaban filacterias, para no olvidarse de tanto mandamiento. O sea, ¿quién iba a cumplir esos 613 más los 10 mandamientos de Moisés? Y luego viene, Cristo superará. Yo creo que muchos dijeron, no, gracias, ya tenemos bastante con lo que estamos intentando cumplir, que es simplemente la ley. Sin embargo, a eso no se refería Cristo. Jesús mismo se está refiriendo más bien a superarla, pero porque se encuentra el cumplimiento de esa ley dentro de nosotros mismos y no fuera simplemente en un comportamiento externo. Aquí los va a sorprender, ¿verdad? No acepta la interpretación que a lo largo de los siglos han dado ellos al auténtico contenido de la ley, en cuanto que han sometido en cierto modo tal contenido, designio y la voluntad del legislador, a las diversas debilidades y a los límites de la voluntad humana, derivada precisamente de la triple concupiscencia, de la que ya hemos hablado, ¿se acuerdan? La triple concupiscencia que hace referencia a la lujuria de los ojos, de la carne y a la soberbia de la vida, ¿no? De donde vamos cojeando. Si Cristo tiende a la transformación del etos, ¿se acuerdan lo que era el etos? Esa atracción interna a la verdad, a la belleza, a la bondad, ¿no? Esta ley profunda del corazón. El corazón de la conciencia, el corazón de la ley, eso es el etos. Si Cristo tiende a la transformación del etos, lo hace sobre todo para recuperar la fundamental claridad de la interpretación. No penséis que he venido a abrogar la ley a los profetas. No he venido a abrogarla, sino a hacer que se cumpla. Pero no es como que Dios llega como un dictador a hacer que se cumpla cierta ley, porque trae quizá un palo para castigar a sus oyentes, o ya verán que si no la cumplen irán a la cárcel. O sea, realmente Él dice la manera en que yo quiero que aprendan a cumplir la ley es a entenderla desde el amor, ¿no? Hacerlo para que el corazón vuelva a amar y para que me descubras como ese Dios que soy mucho más un Dios de amor que un Dios dictador que quiere simplemente que se cumpla la ley. Perdón, te voy a mover tantito porque este sol está llegando y ya no se ve como debe de verse. Disculpa que no sé editar videos y esta pata está un poco chueca y sigue un poco chueca. Hey, ok. Bien, entonces espero que no haberte distraído demasiado, pero realmente se trata eso de cumplir desde el corazón y descubrir al Señor como este Dios enamorado, este Dios amante, mucho más que un Dios de la ley, ¿no? Que a veces crecimos con eso. Yo no sé, la época que te tocó a ti vivir o la época de nuestros padres, ¿no? Uno cumplía más por temor que por amor, ¿no? El Dios era un Dios más dictador a quien se le temía y no había realmente una cercanía hermosa con Él. Y hoy sí podemos tener esa cercanía porque ya conocemos el Dios que Cristo nos ha revelado, que es su Padre y que es un Padre de amor. Bien, vamos al número 2, ¿te parece? Y como este sol sigue atacándonos, ni modo, voy a terminar así grabando. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, solo tenemos este momento para grabar, así que vamos a hacerlo mejor. 2 dice, quien siga por las páginas del Antiguo Testamento la historia del pueblo elegido de los tiempos de Abraham, encontrará allí abundantes hechos que prueban cómo se practicaba y cómo en consecuencia de esa práctica se elaboraba la interpretación casuística de la ley.
Es como un arreglo express de la ley, ¿no? Algo como superficial. Esta interpretación casuística de la ley era como acomodada a lo que cada quien quería vivir y se interpretaba de esa manera como amplia, con guante blanco, con manga ancha, ¿no? Según lo que cada quien necesitaba escuchar. Y dice, esto es muy fuerte, el Papa dice, ante todo es bien sabido que la historia del Antiguo Testamento, escuchen esto, es teatro de la sistemática defección de la monogamia. El abandono de la monogamia, especialmente en tiempo de los patriarcas, había sido dictado por el deseo de la prole, de una numerosa prole. O sea, aquí está diciendo el Papa que al profundizar en todo este tema del pecado del adulterio y cómo desde antes ya sabían que no debían adulterar, ellos lo interpretaban de una manera distinta y precisamente porque ellos sentían que, inclusive los patriarcas, ¿no? Sentían que al ser fecundos, de alguna manera atraían mucho más la bendición de Dios. Y bajo esta perspectiva, entre más hijos tenías, pues más Dios te quería, más Dios te bendecía. Es una interpretación errónea, pero esto explica el que con la mano en la cintura, en el Antiguo Testamento, era sabido que se practicaba la poligamia en vez de la monogamia que Dios había instituido a través de las tablas de la ley que les había dado Moisés. Y continúa el Papa diciendo, este deseo era tan profundo y la procreación como fin esencial del matrimonio tan evidente que las esposas que amaban a los maridos, cuando no podían darles descendencia, rogaban por su propia iniciativa a los maridos, los cuales las amaban, que pudieran tomar sobre sus rodillas, o sea, que pudieran acoger, a la prole dada a la vida por otra mujer, como la sierva o la esclava. Tal fue el caso de Sara, ¿se acuerdan? Cuando Dios le hace la promesa a Abraham de que tu descendencia será tan numerosa como las estrellas, ¿no? Y Sara ya en su vejez dijo, obviamente se trata de que mi esclava es la que va a dar esa descendencia, porque no way, o sea, no hay manera que yo vaya a ser esa madre que le dé los hijos de la promesa. Y pues primero tiene los hijos con Agar, pensando que esa es la manera en que Dios quería que se cumpliera. Y luego Dios le aclara, no, tiene que ser de Sara. Y Sara milagrosamente queda embarazada. Y es donde nace el gran heredero, Isaac, ¿no? De Abraham y de Sara. Y lo mismo pasa también con la historia de Raquel respecto a Jacob. Estas dos narraciones reflejan el clima moral en que se practicaba el decálogo. Explican el modo en que el etos israelita era preparado para acoger el mandamiento no cometer adulterio y la aplicación que encontraba tal mandamiento en la más antigua tradición de aquel pueblo. 3. Si tomamos como ejemplo a los representantes más ilustres de Israel después de Moisés, los reyes de Israel, David y Salomón, miren que Salomón dicen que tuvo 666 esposas, solo para que se den una idea, y con unas consecuencias muy concretas, ¿no? Bueno, y David también tuvo muchas, ¿no? La descripción de su vida atestigua el establecimiento de la poligamia efectiva, y ello indudablemente por motivos de concupiscencia, ¿no? Estaba muy padre justificarse con que tenían que tener la gran descendencia para que Dios los bendijera, pero en el fondo el Papa dice, está claro que ese era el pretexto, pero en el fondo lo que les movía era esta concupiscencia a la que no sabían decirle que no. Como San Agustín también tuvo su época en donde no podía creer que iba a ser capaz de vivir la castidad, y entonces él siempre decía, Señor, mañana, de verdad, mañana, hasta que Dios ya le dio la gracia de su conversión y vivió casto hasta el fin de su vida, y luego se convirtió en no solo un gran converso o católico, sino sacerdote e inclusive obispo, y ahora un gran doctor de la Iglesia Católica. Eso fue un paréntesis comercial. Bien, miren qué interesante este último párrafo del número 3. Por adulterio, en el Antiguo Testamento, por adulterio se entiende solamente la posesión de la mujer de otro, mientras no es adulterio el que ese hombre poseyera a muchas mujeres como esposas junto con la primera. Quizá la primera tendría algún privilegio, pero tenía muchas esposas, y de verdad aquí Juan Pablo II seguro que pausa para
entender, esto es lo que se permitía en el Antiguo Testamento. ¿Cómo sentiría la mujer? ¿Como una posesión? ¿Como una propiedad de la que se dispone a capricho? ¿O que se abandona o que no se le tome en cuenta? O sea, yo nada más pienso como mujeres, cómo somos de territoriales, las envidias que habría, lo difícil que sería convivir con tantas otras esposas sabiendo que no tenías a alguien que te amara a ti, solo a ti y para siempre, que está grabado en el corazón de la mujer. En fin, ha de haber sido muy difícil, ¿no? Pero así era antes. Toda la tradición de la antigua alianza indica que en la conciencia de las generaciones que se sucedían en el pueblo elegido, a su etos no fue añadida jamás la exigencia efectiva de la monogamia, como implicación esencial e indispensable del mandamiento no cometer adulterio. Es decir, nunca llegó a su conciencia, nunca llegó al etos, al corazón de su conciencia, y de alguna manera se perdió el orden del amor bajo una, pues sí, una justificación que de alguna manera era bastante buena, pero pues terminaron haciendo pues lo que no era el plan original del Señor, ¿no? Y perdieron el don de la persona, o sea, el sentido de esa persona como un don que te es dado, que es único y que es irrepetible y que no puede ser como algo en serie que uno posea, sino es un bien tal que solo merece ser amado, según lo llama Juan Pablo II. Pero bueno, Cristo viene aquí a reorientar los deseos, tiene mucho que hacer en el corazón de todos estos israelitas, ¿verdad? Y también, en un modo especial, esta defensa de la mujer de la que hemos hablado desde el principio de esta catequesis. Termino con el número 5, después de algunos atropellos para conseguir un poco de sombra. Va a hablar de esta escena del adulterio, ¿no? ¿Recuerdan cómo fue cachada esta mujer en adulterio y la traen los fariseos frente a Jesús para apedrearla? Y resulta que Jesús se inclina, escribe algo en el suelo y luego dice, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Vamos a ver cómo lo explica el Papa. Por otra parte, es muy significativa la circunstancia en que Cristo se pone de parte de la mujer, sorprendida en adulterio, y la defiende de la lapidación. Él dice a los acusadores, quien de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra contra ella. Cuando ellos dejan las piedras y se alejan, dice a la mujer, ve y de ahora en adelante no peques más. Aquí estamos en una ley objetiva, ¿no? Cristo condena el adulterio. Está diciendo ella, vete y no lo hagas más. No es bueno para ti. No es algo que yo quiero para ti, ¿no? Pero antes hay algo donde él a los que quieren apedrearla no les habla de una ley objetiva, porque según la ley objetiva tenía que morir y la tenían que apedrear. Más bien aquí Cristo, ¿qué hace? Apela al corazón de esos hombres, apela a la conciencia, a ese discernir entre el bien y el mal, y les hace ir hacia adentro y decir, el que de ustedes esté sin pecado, tire la primera piedra. Dicen por ahí que un chiste muy malo, pero bueno, estaba por ahí pasando la Virgen y de repente se vio que salió una piedrita así, ¡chum! Y le dice Jesús a su madre, no, mamá, tú no, ¿verdad? Pero bueno, aquí está hablando a la gente común, a los fariseos, ¿verdad? Y les dice, apela a su conciencia para poder dejar de intentar matar a esta mujer, ¿no? Injustamente. Termina diciendo, en cambio, cuando se dirige a los que querían lapidarla, no apela a las prescripciones de la ley israelita, sino exclusivamente a la conciencia. El discernimiento del bien y del mal inscrito en las conciencias humanas puede demostrarse más profundo y más correcto que el contenido de una norma legal. Esta frase es categórica. El discernimiento del bien y del mal, inscrito en las conciencias humanas, en la tuya y en la mía, es más profundo y correcto que el contenido de una norma externa, de una ley impuesta, de una ética fría que desde afuera se impone. Como hemos visto, la historia del pueblo de Dios en la antigua alianza se desarrollaba en gran medida fuera del contenido normativo encerrado por Dios en el mandamiento no cometer adulterio. Pasaba, por así decirlo, a su lado. Cristo desea enderezar estas desviaciones. De aquí las palabras pronunciadas por él en el sermón de la montaña. Vamos a pedirle esta semana al Señor que ayude a que nuestro corazón no esté lejos de la ley, que más bien la ley brote de nuestro corazón,
que desea amar, que se llene el corazón de amor, que sepamos rellenar de alguna manera ese vacío que nos deja a veces el pecado con la ley del amor y que vayamos a fondo, que no solamente tapicemos ese vacío con curitas superficiales de cumplimientos externos, sino que nos atrevamos a ir a lo más profundo de nosotros mismos y a preguntarnos, ¿qué desea mi corazón? ¿Y por qué mi corazón quiere pecar? ¿O qué desea mi corazón? Y en el fondo, te deseo que reconozcas que quiere amar. Date la oportunidad. Vuelve a empezar. A amar se aprende como a nadar, amando y cayéndonos y fallando, pero volviéndonos a levantar. Así que muchas gracias por estar aquí. Creo que esta catequesis fue medio eterna. Disculpa todas las fallas técnicas que tuvimos. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente semana. Bye bye.